Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a God of judgment. Nuestro Dios es un Dios de juicio, pero entendamos una verdad bíblica muy importante. Cuando estás en una relación de pacto con Dios, especialmente nosotros que somos parte del nuevo pacto a través del Mesías Yeshua, cuando Dios nos juzga, debemos entenderlo mejor como su disciplina. Recuerden lo que dice el escritor de Hebreos: el Señor, a quien ama, disciplina. Por lo tanto, el juicio de Dios no tiene el propósito de destruirnos. Él no quiere acabar con nuestra vida, sino que el castigo de Dios, su disciplina, su juicio, es para que se produzca un cambio entre su pueblo. Dios nos ama y por lo tanto a través de su juicio Él nos cambia para que podamos hallar su voluntad, caminar de acuerdo con sus propósitos y al final recibir su bendición. Eso es exactamente lo que aprenderemos en el estudio de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7. Bien, aquí hay algo importante. Vimos hace unas semanas que la mano de juicio de Dios cayó sobre la casa de Elí. Vemos que Dios mató a ese sacerdote corrupto, que no disciplinaba a sus hijos, y también sus 2 hijos murieron por la mano de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no tolera un espíritu rebelde. Dios no va a obrar con aquellos que se acercan a Él de manera desafiante. Dios quiere sumisión. Dios quiere humildad. Y un buen ejemplo de eso es el juez Samuel. Ahora, Samuel también era profeta. Samuel oía de Dios y tomaba la verdad profética de Dios y juzgaba a Israel a la luz de esa verdad. Y por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Que bajo el liderazgo de Samuel, quien ahora, como vemos, está juzgando a Israel, Él los va a llevar a la bendición. Y vamos a ver que la victoria será el cambio que Israel reciba. Victoria a través de la mano y la fidelidad de Dios. Bueno, como ya dije, ve conmigo al primer verso de Primero de Samuel, capítulo 7. Dice aquí: y los hombres de Kiriat Jearim vinieron y subieron el arca del Señor. Y dice aquí que la llevaron a la casa de Aminadab en la colina. Y a Eleazar, su hijo, lo santificaron para que guardara el arca del Señor. Aquí vemos una verdad bíblica importante. Primero y principal, los hombres de Kiriat Jearim decidieron que recibirían el arca del Señor. Y vemos que hicieron algo bueno. No sabemos cómo hicieron esta santificación de este hombre, pero nos dice que lo hicieron con este hijo de un tal Abinadab, de nombre Eleazar. Ahora, ese nombre es un nombre importante. Significa Dios ha ayudado. Dios nos ha ayudado en el pasado y Dios quiere ayudar a su pueblo en el futuro. Pero para hacer eso, debe haber un cambio. Pasemos ahora al verso 2. Y aconteció desde aquel día. Ahora, vamos a ver que el arca del Señor estuvo en ese lugar. Estuvo ubicada allí donde Abinadab residía, sobre la colina.
Y vemos que su hijo Eleazar fue santificado por estos hombres para guardar el arca o para cuidar del arca. Luego dice el verso 2, y aconteció desde aquel día que el arca permaneció en Kiriat Jearim. Y noten, pasaron muchos días. Y vamos a ser muy específicos porque al seguir leyendo nos dice que pasaron 20 años. 20 años con el arca del Señor residiendo en ese lugar, en Kiriat Jearim. Y hay algo sorprendente. Al concluir el verso 2, encontramos una palabra, Vainahu. ¿Qué significa? Es una expresión de lamento. Algo no se está entendiendo porque el arca del Señor, que representa el poder de Dios y la presencia de Dios, está justo allí, en Kiriat Jearim. Pero la gente, en vez de encontrar el gozo del Señor, las bendiciones del Señor, ¿qué habían estado haciendo por 20 años? Habían estado lamentándose. El número 20 es 2 veces 10, obviamente. Y cuando estudiamos ese número 2, descubrimos algo. Descubrimos que el número 2 se relaciona con 2 opiniones en conflicto. 2 posiciones opuestas una a la otra. Y de nuevo, lo que eso nos dice es que los hijos de Israel no habían aprendido del juicio. No habían aprendido la verdad de Dios. Simplemente estaban guardando el arca y ese no era el lugar apropiado para ella. Que estuviera allí, nada más sobre la colina, con un hombre cuidándola. Eso no es lo que revela la palabra de Dios. Así que estaban en desobediencia, y cuando estamos en desobediencia ante el Señor, nos vamos a lamentar. Dice también, no solo que toda la casa de Israel se lamentaba, sino que lo hacía detrás del Señor. Es decir, lo perseguían, pero no podían encontrar el gozo, no podían encontrar satisfacción, no podían encontrar, en otras palabras, la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no estaban basando su adoración en la palabra de Dios. Ten algo por seguro. Si no estás adorando a Dios como la palabra de Dios lo exige, eso traerá problemas y lamentos a tu vida. No vas a poder encontrar tu propósito en la vida. No vas a poder encontrar la bondad de Dios. Dios es bueno, pero esa bondad se escapará de ti. ¿Por qué? Porque no estás caminando en la voluntad del Señor. Estás caminando desafiante, tal como el pueblo de Kiriat Jearim estaba desafiando la voluntad de Dios. Mira ahora el verso 3. Y Samuel le habló a toda la casa de Israel diciendo, si con todo vuestro corazón os volvéis al Señor, y luego él va a decir qué involucra eso. Verán, en este tiempo Israel todavía practicaba la idolatría. En lugar de caminar en pureza, caminar a la luz de las instrucciones de Dios, vamos a ver sin ninguna duda que los hijos de Israel estaban de hecho involucrados en idolatría. Y por lo tanto, obviamente, Dios no los iba a bendecir. Dios no iba a traerles gozo. Dios no iba a proveerles. Y ellos estarían en un estado, como acabamos de ver, de lamentación. Esto no es la voluntad de Dios. Dios espera un cambio. Y deberíamos estar constantemente preguntándole, Dios, ¿qué tipo de cambios necesito hacer en mi vida? A fin de que pueda acercarme a ti, que mi adoración pueda ser agradable a ti y pueda oír de ti a fin de que conozca tus propósitos, tus planes y lo que quieres que yo haga. ¿De qué manera estoy llamado a servirte? Entendamos que hay una relación directa entre adorar a Dios y servirle. Si no estamos adorando a Dios apropiadamente, no vamos a poder servir a Dios apropiadamente. Verso 3 de nuevo. Samuel les dice, si con todo vuestro corazón os volvéis al Señor. ¿Qué significa con todo vuestro corazón? Dice, Hasirú.
Eso significa removed, quitad los dioses ajenos de en medio de vosotros. Y a Astarot. Y dice, y preparad vuestros corazones para el Señor, para que le sirváis solo a Él. Si ellos cumplen con esto, habrá un cambio. Recuerden, Israel en este tiempo, en Kiriat Jearim, venía practicando distintas manifestaciones de idolatría, como la de este Astarot, y se pone peor. Si seguimos leyendo aquí, vemos algo. Si se vuelven al Señor, si dejan estos dioses extraños, si se apartan de la idolatría, ¿qué hará Dios? Bueno, mira el final del verso 3. Vayetzel, Él os salvará de la mano de los filisteos. Dios puede hacerlo, pero no estaba dispuesto en ese tiempo por causa de la idolatría. Dios quería un cambio. ¿Y qué está pasando? Ese cambio se está produciendo gracias a un líder piadoso. Verán, Samuel tiene la percepción correcta. Él entiende cuál es el problema. Él ve la idolatría y le dice al pueblo: tienen que abandonar estos dioses extraños. No pueden vivir de esta manera. Y si de verdad se comprometen con el Señor, ¿qué pueden esperar? Y el Señor os salvará de la mano de los filisteos. Verso 4. Bajo el liderazgo de Samuel hubo un cambio. Verso 4. Los hijos de Israel removieron a Baalí. Este es el nombre de un dios pagano, parte de toda esta idolatría. Y a Astarot. Y sirvieron solo al Señor. Bien, esto apunta a un cambio. Aquel juicio que Dios puso sobre el pueblo en Bet-Semes y que pone ahora sobre el pueblo de Kiriat Jearim, que estaba lamentándose, que no conocía el gozo del Señor, que no estaba adorando ni sirviendo a Dios apropiadamente, produjo un cambio. Y ahora, bajo el liderazgo de Samuel, el pueblo había dejado estos dioses extraños y estaban adorando solo al Señor. Y por lo tanto, vamos a ver ese cambio. Leamos ahora el versículo 5. Y Samuel dijo: reuníos, es decir, que todo Israel sea reunido en Mizpah, y yo oraré por vosotros al Señor. Así que Samuel está diciendo: ustedes necesitan que yo ore por ustedes. Entendamos esto bíblicamente. La oración se relaciona con la adoración. De hecho, la mayoría de los eruditos te dirán que la oración es el fundamento de la adoración. Verso 6. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron. Ahora, este acto de derramar agua, primero sacarla, es una libación de agua. Y también se relaciona con adoración. ¿Y qué más hizo el pueblo? Ayunó. Ahora, esto probablemente es algo que ellos no habían hecho por mucho tiempo. El ayuno muestra humildad. El ayuno muestra la negación de uno mismo con el propósito de depender de Dios y ver la provisión de Dios venir a tu vida a fin de que puedas oír de Dios, para que estés mejor equipado para servirle. Y fíjense qué dice a mitad del verso 6. Y ayunaron, y dice, Beyom Jahu. Y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpah. Ahora vemos oficialmente que hay un cambio. Samuel se ofreció. El pueblo respondió a sus instrucciones. Él oró por el pueblo y fíjense que a través de la adoración de Samuel hubo un cambio. El pueblo comenzó a ayunar. Y por lo tanto, bajo el liderazgo de Samuel, ¿qué debemos esperar? Beyom Jahu, un juicio. Lo que vemos es que Dios juzga y siempre, oye bien, siempre, su juicio trae un buen resultado.
es bueno ser castigados por Dios, porque aprendemos de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa pérdida que experimentamos. Nos deja saber que hay algo espiritualmente mal en nuestra vida. Pero lo que ahora veremos es que Dios juzga, pero no juzgará a Israel. Él juzgará a los enemigos de Israel. Noten que el pueblo confiesa sus pecados al Señor. Y Samuel está juzgando a la casa de Israel en Mizpa. Verso 7. Y los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa. Y por lo tanto, los príncipes de los filisteos, estos líderes, subieron contra Israel. Y los hijos de Israel oyeron que estos príncipes de los filisteos subían contra Israel. Los hijos de Israel oyeron, y mira al final del verso 7, Va Yerú, Bipanei, Filishtim, lo que significa que los hijos de Israel temieron a los filisteos. Aquí hay algo que está fuera de orden. Verán, cuando nos ponemos bien con el Señor, no deberíamos tener temor del enemigo. Mientras que estemos demostrando temor al Señor, deberíamos tener la expectativa de que Dios va a moverse en nuestra vida, de que Dios se encargará del enemigo y que Dios será nuestro defensor. Cuando enderezamos el camino y nos ponemos a cuentas con el Señor, adorándolo correctamente, podemos esperar que Dios se mueva en nuestra vida, en nuestras circunstancias, y que traiga un buen fruto, que produzca un resultado favorable. Mira ahora el verso 8. Y los hijos de Israel le dijeron a Samuel, No dejes de clamar por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Y aquí hay un cambio. Ellos dicen, al Señor nuestro Dios. No habíamos visto esta expresión, nuestro Dios, por un tiempo. ¿Por qué será? Porque el pueblo estaba en pecado, no se habían arrepentido, no se habían vuelto al Señor, no buscaban adorarlo de manera apropiada. Y fíjense que le están pidiendo a Samuel, al líder elegido por Dios, que él interceda por ellos, que ore. Y noten que a través del liderazgo de Samuel, ¿qué deberían esperar? Que él nos salve de la mano de los filisteos. Ellos esperan una experiencia de salvación. Bien, esto comienza justamente así. Primero, Dios trae su orden a nuestra vida. ¿Cómo lo hace? A través de su verdad. Y cuando respondemos a la verdad de Dios, esa verdad comienza a cambiarnos. Nos conduce a la voluntad de Dios. Trae su orden a nuestra vida. Lo desastroso es nuestro propio orden. Cuando yo hago las cosas según lo que me parece correcto, esa es una fórmula y una receta garantizada de fracaso, derrota y lamento. Pero cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando buscamos a líderes piadosos que nos aconsejen y nos sometemos a eso, reconociendo esa autoridad sobre nosotros, Dios comenzará a cambiarnos y comenzará a obrar en nuestra vida y circunstancias. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a través de Samuel, el pueblo esperaba que Dios los salvara de los filisteos. Mira el verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, es decir, un cordero muy joven, y lo ofreció como holocausto entero al Señor. No retuvo nada. Y Samuel clamó al Señor a favor de Israel. Y noten el final del verso 9. Dice, y el Señor le respondió, ¡qué buenas noticias! Lo que vemos aquí es que hubo una respuesta a la oración de Samuel. Dios se está moviendo a través del liderazgo de Samuel para traer salvación a los hijos de Israel. Y vemos una verdad bíblica muy importante. Noten lo que fue ofrecido.
un joven cordero lactante. Ahora, ese cordero era muy joven, pero ¿cuál es el énfasis? La sangre del cordero, su sacrificio, su ofrenda. Y por lo tanto, el ingrediente clave es la sangre del cordero. Y eso nos enseña una verdad bíblica, que a través de la sangre del cordero encontramos salvación, encontramos victoria. Vemos a Dios moverse en nuestras circunstancias para darle victoria a su pueblo. Mira ahora el verso 10. Y aconteció que cuando Samuel ofreció el holocausto, los filisteos se acercaban para hacer guerra contra Israel. Bien, el tiempo es perfecto, porque el tiempo es de Dios. Es justo en el momento cuando Samuel está ofreciendo este holocausto que los filisteos, Nishu, o sea, se acercaron y se están acercando Leime Jamá para hacer guerra contra Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, recuerden, Dios oyó a Samuel. Él iba a responder y noten cómo respondió a mitad del verso 10. Vayar Adonai, lo que significa que el Señor tronó con gran voz. ¿Cuándo? Beyom Jahu, en aquel día. ¿Y qué significa esa expresión Beyom Jahu? Significa que se acerca juicio de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Ese juicio que viene ya no será sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos están bajo el liderazgo y la autoridad de un líder piadoso, Samuel. Y de nuevo, como lo dije la semana pasada, lo diré de nuevo. Cuando leemos la Escritura, no encontramos nada negativo que Dios haya dicho o que alguien haya dicho sobre Samuel. Él era un verdadero hombre de Dios. Y su nombre Shmuel significa el nombre de Dios. Por lo tanto, Samuel, de una manera muy poderosa y de una manera muy real, demostró el nombre del Señor, es decir, el carácter del Señor. Así que vemos que el Señor tronó con gran voz en aquel día contra los filisteos. Y noten qué más dice. Los filisteos fueron confundidos. Esta palabra significa un gran ruido. Ellos oyeron el trueno de Dios. Oyeron este fuerte ruido que representaba la presencia de Dios. Que Dios venía a pelear por el pueblo de Dios. Y fíjense qué pasa en este pasaje. Ellos fueron confundidos y dice, Vayi Natfu. Si haces un buen estudio de esta palabra, es una palabra que significa herir con una plaga. Lo que descubrimos es que Dios golpeó, hirió a los filisteos con una plaga. ¿De dónde vino esa plaga? De Dios. Y esa plaga, al igual que las plagas en Egipto, representa el juicio de Dios sobre los filisteos, que ejecutó delante de los hijos de Israel. Esa es una expresión importante al final del verso, Lifnei Yisrael, que significa delante de Israel. Dios se manifestó, se mostró a sí mismo fiel, se mostró como el Dios que guarda el pacto. Y todo sucedió debido al cambio que Dios había hecho entre su pueblo, por el cual ellos abandonaron sus dioses extraños. Ya no adoraban a Baal, ya no adoraban a Astarot, sino que se volvieron con todo su corazón a adorar solo al Señor y a nadie más. Y cuando renovaron su relación con Dios, ¿cómo lo hicieron? Bajo el liderazgo de Shmuel, de Samuel, el profeta. Él estaba juzgando a Israel y los juzgaba fielmente. Los juzgaba de acuerdo con la verdad de Dios. Por lo tanto, pudieron ver la salvación del Señor y su presencia, la poderosa presencia del Señor. Recuerden lo que dice, que Él tronó contra los filisteos. Mira ahora el verso 11. Y el pueblo de Israel salió de Mizpa y persiguió a los filisteos y los hirió. De nuevo, esta palabra,
laakot, significa herir, dar un golpe. Y con mucha frecuencia, cuando esa palabra aparece en el texto, comunica muerte. Así que cuando Dios hirió a los filisteos, el resultado de esto fue que los filisteos fueron derrotados y hubo una gran cantidad de muertos. Y dice, esto sucedió todo el camino hasta debajo de la casa de Car o Bet-Car. Esta es una de las aldeas filisteas. Y lo que aprendemos aquí es que esta palabra Car, según algunos eruditos, es un sinónimo de cordero. Esto busca recordarnos que fue aquel cordero, ese cordero tan joven que todavía lactaba de su madre, pero sin embargo, la sangre de ese cordero fue tan poderosa que trajo confusión al enemigo, victoria al pueblo de Dios y muerte a los enemigos de Israel. Así es nuestro Dios, así es su fidelidad, pero todo comienza cuando nosotros dejamos de buscar a Dios para que haga lo que yo quiero que haga, o lo que yo pienso según mi propio orden, y nos disponemos a oír su voz y someternos a su autoridad, aceptando el orden que nos revela su palabra. Leamos el último verso, el verso 12. Dice, y Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpah y Shen. La palabra Shen significa diente. No sabemos por qué está allí, es simplemente el nombre de un lugar. Así que puso y levantó esta piedra entre Mizpah y entre Shen y llamó su nombre Eben-ha-eser, que significa piedra de ayuda. Y ese es nuestro Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Dios nos ayuda. Leemos. Y Él dijo, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. ¿Y saben qué? Dios quiere seguir ayudando a su pueblo. Cuando nos ponemos a cuentas con Dios, cuando lo adoramos solo a Él, cuando nos sometemos a su autoridad, cuando caminamos de acuerdo con su verdad, cuando oramos a Él, cuando entendemos la importancia del liderazgo piadoso y nos sometemos a esa autoridad, Dios ciertamente nos ayudará. Nos ayudó en el pasado, nos ayuda en el presente y continuará ayudándonos hasta el regreso del Señor. Cierro con esto, Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.